un noticiero para usted. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con El Invitado. Las 7:38, 7 horas 38 minutos. La nueva ley que está analizando la Asamblea Nacional, denominada de Desarrollo Económico, incluye una serie de cambios tributarios y de repatriación de capitales que podrían generar, según el gobierno, unos 700 millones de dólares. Pero también establece cambios en las entidades encargadas del manejo de las finanzas públicas. Además, el proyecto polémico, por cierto, que ha tenido varios reparos en la Asamblea Nacional, se refiere a un tema que es medular: la autonomía del Banco Central del Ecuador. Para hablar de estos temas, entre otros, le hemos invitado al economista Ramiro Crespo, a quien de entrada le saludamos, le damos la más cordial bienvenida y evidentemente le consultamos sobre estas temáticas tan importantes. Muy buenos días, economista Crespo, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludos a todos ustedes. Con mucho gusto. Y a la audiencia. Sí, una cosa muy importante de la reforma propuesta al Congreso o a la Asamblea es la autonomía del Banco Central. Le voy a dar unos ejemplos históricos de lo que crea la falta de autonomía o que el Banco Central se vuelva una especie de banco comercial. Por ejemplo, hace muchos años, estamos hablando de los 70, 80, se estableció el sistema de los fondos financieros, que eran fondos dados en sucres a largo plazo a tasas subsidiadas, dados especialmente por el Banco Central. ¿Qué ocasionó eso? Que grupos económicos que no eran banqueros creen bancos para tener acceso a esas líneas de financiamiento. Y esa para mí es el comienzo de la crisis bancaria enorme que eventualmente tuvimos, porque se crearon estos grupos financieros que pedían líneas al Banco Central y en definitiva se autoprestaban en muchos casos, aprovechando de la tasa subsidiada y de largo plazo. Entonces ese es un ejemplo de lo que pasa cuando el Banco Central se mete en cosas que no debe. Luego en los años 90 tenía prohibición de prestar al Ministerio de Finanzas como una de las partes importantes de la reforma que se hizo entonces, y cuando se tenía que liquidar el Banco Continental, porque inclusive en la Bolsa de Valores se presentó una solicitud de investigación, porque una operación fraudulenta que se hizo en el año 94, el 28 de diciembre, ¿no?, el Día de los Inocentes, de enormes cantidades de dinero, que lo que era una operación más para negociar escudos fiscales que nada. Entonces, en vez de actuar y liquidar al banco, o hacer que los bancos decidan si le daban o no un préstamo subordinado todo el sistema financiero, y el sistema financiero no le dio el préstamo porque decidió que no había riesgo sistémico. El Banco Central entró, le prestó $100 millones, hablando del riesgo sistémico. O sea, el Banco Central sabía más que el sistema sobre el riesgo sistémico, y luego tuvimos así, en definitiva, lo que fue una especie de patente de corso, porque los bancos vieron, o algunos bancos, que podían dedicarse a prestar libremente en caso, y si les iba bien ganaban ellos, si les iba mal les rescataba el Banco Central. Eso nos trajo luego la crisis del 99 junto con la AGD, que fue una garantía, un agujero negro. Entonces, y en el gobierno de Rafael Correa se hicieron préstamos al gobierno central, primero triangulando a través, en mi opinión, de Goldman Sachs. Luego ya se derogó la ley para que sí se pueda prestar directamente, y se hicieron préstamos directamente al Banco Central, al gobierno, al Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que se está tratando es de recuperar lo que tenía antes el Banco Central, 4 balances, para asegurarse que, por ejemplo,
el dinero circulante, el dinero de los bancos, el dinero de las cooperativas, etcétera, en uno de ellos tenga suficiente respaldo, ¿no?, para sus depósitos, cosa que en este momento no ocurre. También que las entidades públicas tengan respaldo para para el dinero que tienen depositados los municipios y cosas, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del BIES, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en definitiva, lo que se está tratando de crear es un banco que sea bien, que tenga un balance muy bueno, y ojo, un balance auditado por auditoría externa especializada de nivel internacional. Entonces vamos a tener así los ecuatorianos que la seguridad, ojalá, ¿no?, de que tenemos un banco central sólido y el rol fundamental, y especialmente en dolarización que cumple el Banco Central, es el mecanismo de pagos. Usted no puede tener un mecanismo de pagos donde pasa todo el dinero del sistema, donde se compensan los pagos de un banco con otro y se netean. Ese tipo de cuestiones no puede tener que no sea solvente y que no tenga la tentación, por ejemplo, de usar el dinero que no le corresponde. Economista, buenos días. ¿Hasta qué punto esta autonomía o esta independencia están garantizadas toda vez que sus funcionarios van a ser designados por el Ejecutivo? Bueno, no están garantizados, lamentablemente, porque lo lógico sería que haya un nombramiento, haya mayor independencia, porque puede ser que el Ejecutivo nombre gente muy independiente, los primeros nombrará por 6 años, entonces podemos decir que si los nombra el presidente Moreno, el próximo gobierno ya no serán nombrados por el Ejecutivo de entonces, sino por los actuales. Eso da una especie de autonomía, y luego coincidirá que muchas veces coincidirá que no coincidirá el comienzo del periodo presidencial con el nombramiento de estas personas. Entonces habría una autonomía en el sentido de que el presidente del momento no es el que nombra a los directores, pero algo anda mal ahí, en el sentido de que debería ser tal vez nombrado por el presidente, pero ratificado por la Asamblea, siempre que la Asamblea recupere su prestigio y sus poderes, porque en este momento lo que ha pasado es que tenemos una Asamblea realmente a la que se le ha castrado y se le ha quitado los poderes fundamentales que en una república debe tener una asamblea, porque el Consejo de Participación Ciudadana precisamente eso hace, debilita a la asamblea, ¿no?, hace que las elecciones del Consejo sean dominadas por el Ejecutivo, fortalece al Ejecutivo, y acabamos, como ha sido el caso en los países que utilizan este modelo, una dictadura perfecta, que es una dictadura con semblanzas de democracia. Bueno, también se habla de que la autonomía del Banco Central permitiría fortalecer la dolarización, pero hay otros analistas que consideran que al revés, es decir, no van a estar aseguradas las reservas monetarias de los bancos, de las instituciones financieras, que podrían retirarlas en cualquier momento para colocarlas en el exterior, y esto obviamente propiciaría fuga de capitales. Y eso desde ningún punto de vista fortalece la dolarización, incluido a eso otras medidas que contiene la misma ley, como es la eliminación del impuesto a la salida de divisas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a ver, la pregunta es, si no se las pone en el exterior, ¿dónde se las pone? ¿Se las pone aquí dentro de los bancos locales? ¿Se las pone aquí en préstamos? ¿Se las pone aquí en proyectos? Pero no necesitamos una liquidez muy fuerte en el Ecuador para sostener la dolarización. Claro, la liquidez es aparte de lo que tiene el Banco Central. ¿Ya? Entonces lo que correspondería es que haya inversiones muy bien hechas por parte del Banco Central, pero no necesariamente en el Ecuador, pueden ser muy bien hechas de afuera. El dinero viene de afuera, podría muy bien estar afuera. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dar diversificación al dinero que tiene el país y evitar que en caso de un colapso del país también colapse el Banco Central. Entonces la idea no es que esté la idea es que la plata esté segura y la plata esté bien administrada, etcétera. Entonces, si está en el exterior y muy segura, aunque ganando menos, muy bien. Si está en el interior, habría que ver dónde, porque también tenemos que tener seguridad de que ese dinero puede ser puede ser líquido, es decir, rápidamente recuperable en caso de que alguna de las entidades
el BIES, la corporación financiera, los municipios, los bancos privados, etc., las cooperativas lo necesiten, porque si lo necesitan y en ese momento los depósitos no están disponibles, entonces tendremos un problema con las instituciones privadas causadas por el Banco Central. A su criterio economista, entonces es positivo que se quite esa obligatoriedad que tienen ahora los bancos de mantener ese coeficiente de liquidez. Depende de cuál es el objeto del coeficiente de liquidez. El coeficiente de liquidez es una especie de encaje, o el coeficiente de liquidez es asegurarse de que los bancos tengan una reserva líquida aparte del fondo de garantía que tienen ellos, porque de cada depósito contribuyen una pequeña prima para tener un fondo que ya es bastante grande. Lamentablemente, cuando el fondo de liquidez está respaldado por bonos del Estado domésticos que no se pueden vender automáticamente, es decir, que no son líquidos, que no se pueden vender rápidamente a un precio conocido, muy similar al anterior, o sea que usted sale y los vende y flotan como balsa y no se hunden como piedra, entonces realmente ese coeficiente de liquidez no sirve. Por eso mismo, si hay un coeficiente de liquidez, el coeficiente de liquidez tiene que ser líquido para los bancos y para el Banco Central. ¿Por qué es más positivo, le acabo de escuchar, invertir afuera y no invertir adentro? Esta discusión ya se la dio. Y el gobierno anterior decía, bueno, si podemos invertir afuera a una tasa determinada de interés, ¿por qué no la invertimos en el propio país? Y beneficiamos de la inversión nacional. El problema es que se hicieron inversiones que no se han recuperado, se hicieron inversiones que no justificaban el riesgo. Porque usted sabe, a mayor riesgo, mayor ganancia esperada, porque nadie va a invertir a mayor riesgo con una ganancia esperada más similar a una inversión más segura. Entonces, si yo puedo invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 2%, no voy a invertir aquí al 2% en bonos que no sean equivalentes al bono del Tesoro, que es muy doméstico. Entonces, tienen que ser las inversiones muy bien hechas. Las inversiones, ese dinero que se le prestó, que de la reserva salieron al Ministerio de Finanzas o se triangularon a través del Banco del Pacífico para que el Banco del Pacífico compre al Ministerio de Finanzas, en definitiva acabó en bonos del Estado que tiene el Banco Central, o acabaron ¿en qué? En acciones de la Corporación Financiera Nacional que están en el Banco Central que no son líquidas, o en acciones del Banco del Pacífico que están en el Banco Central y tampoco se lo puede vender. El gobierno anterior trató por mucho tiempo de venderlo, no lo vendió, ahora se ha contratado a un banco bien importante, más importante que el anterior seguramente, para que trate de vender, y probablemente sí se lo consigue, pero no es una inversión líquida en el sentido de que se puede vender rápidamente. Yo no estoy seguro cuál es el retorno que recibirá el Banco Central por haber invertido en el Pacífico, o por haber invertido o recibido como dación en pago la CFN o los activos del AGD, que en buena parte son bastante difíciles de cobrar. Una cosa más, si es que se declara la autonomía del Banco Central, va a haber un régimen especial salarial. Esto no afecta a una normativa que diferencia, claro, y da estatus, exacto, da un estatus especial, casi lo declaran al Banco Central como una suerte de república independiente en relación a las demás instituciones. A mí me parece que el tema salarial tiene que ser considerado de acuerdo a la responsabilidad que se ejerce y la preparación que requiere. Porque si todo el mundo gana lo mismo, lo que puede pasar, si todo el mundo ganara lo mismo y fuera mucho, y que ganara bien, sería bueno. Sí, sería bueno, pero es difícil tener técnicos que han gastado mucho dinero y tiempo en educarse, probablemente afuera, etcétera, que estén trabajando para una institución ganando muy poco. Lo que puede pasar es que se queden afuera, como lamentablemente está pasando con una buena parte de la juventud ecuatoriana, o se vayan a trabajar al sector privado. El Banco Central necesita técnicos de primera, y los técnicos de primera tienen que hacer carrera como hacían antes en el Banco Central, y el Banco Central tenía así la enorme autonomía, e inclusive cuando se metió en cosas que no le correspondían directamente, lo hizo muy bien, como por ejemplo el tema del Museo del Banco Central, que fue realmente un aporte a la cultura y a la identidad nacional. Pero ¿no es odioso esto de los funcionarios dorados? ¿No deja abierta la puerta a que se convierta en un botín político? Eso siempre, mire, cuando
Se hizo la ley de mercado de valores de los Estados Unidos, la primera comisión de valores del año 33, después de la tremenda crisis del año 29. Entonces se creó una ley para comenzar a luchar contra la corrupción que había habido en los mercados en ese momento. Y Ferdinand Fedora fue el principal fiscal, digamos, del Congreso, o el principal investigador. Y finalmente sacaron con una ley salieron con la Comisión de Valores como la iniciativa que ha sido fundamental para el progreso del mercado de valores de los Estados Unidos. Y el presidente Roosevelt le dijo a Ferdinand Fedora, cuando estaba firmando: dime, Ferdinand, ¿qué tal tipo de ley crees que va a ser? Depende de las personas que usted nombre. Entonces aquí las leyes pueden ser maravillosas, pero si tenemos gente que se empeña en evadirlas y a la vez tenemos presidentes o políticos que influyen para que las cortes constitucionales y en general el sistema judicial, etcétera, no funcionen bien, funcionen corruptamente o de acuerdo a tendencias políticas y no de acuerdo a derecho, entonces todo eso es posible. Economista, hay analistas que señalan que el proyecto de ley supone la prevalencia para la banca privada en el caso del uso de los recursos públicos y la imposibilidad de prestar al mismo Estado en caso de necesidades urgentes o inversiones necesarias. ¿Usted coincide con esta visión? Yo creo que el rol del Banco Central no es prestar al Estado. El rol, y tampoco veo por qué la banca privada va a tener acceso la banca privada tendrá acceso a sus fondos de liquidez, tendrá acceso a los depósitos que tiene en el Banco Central, pero no veo, tal vez se me ha pasado algún artículo en el que, y espero que no sea así, que mañana el Banco Central esté rescatando a cualquier banco en caso de algún problema, porque si eso es así, podría ocurrir, ahí sí volveríamos al problema que, como en el caso Continental, se rescató un banco que el sistema había determinado que debía quebrar, que el sistema había determinado que si quebraba no había un riesgo sistémico, pero decidieron técnicos y políticos seguramente que sabían más que el sistema y le prestaron los 100 millones que no correspondían. Bien, muchas gracias, economista, por habernos acompañado. A sus órdenes. Gracias. El economista Ramiro Crespo estuvo con nosotros en este afán de Radio Pichincha Universal de profundizar en el debate de la ley económica urgente que analiza la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa.